Bueno, aquí hay otra pregunta que va a hacer Jesús. ¿Cómo se visualizan las posibilidades pictóricas? Bueno, visualizar una posibilidad pictórica, mira que ahí es donde entro como a retomar otra vez lo de la metáfora visual. Cuando un artista trabaja en su acto, hace su acto creativo, lo pone en marcha, no se interesa en pertenecer o posicionarse dentro de una escuela, dentro de un movimiento. Empieza a redescubrirse y ahí es donde esa posibilidad pictórica se hace metáfora. Se hace metáfora porque ahí es donde empieza a transmitir un mensaje y entra en interlocución con su obra y con su público, el cual como que entra a interpretar ese mensaje y empieza a ver las posibilidades de todo eso que quería comunicar. Allá hay una gran metáfora donde empieza a comunicarse. Y discúlpame, ¿y tú a qué escuela crees que perteneces? No, yo no me ubico en ninguna escuela. ¿No? En este momento yo puedo decir que no me ubico en ninguna. Y si en algún momento la crítica te ubicare en una que... Me encanta el surrealismo, que más que ese es el surrealismo como tal, como movimiento pictórico, lo veo más como esa posibilidad de jugar con el inconsciente, con esa subjetividad de ese yo interno que hay que descubrir. De los sueños. Lo onírico. Me encanta. Muy bien, y no hemos salido todavía de la escritura conceptual. El mayor énfasis lo tuvo el cubismo literario. Escuela que no era objetiva, que privilegiaba la presentación sobre la representación. El cubismo, desarrollado en París en los 20 como escuela pictórica, se extendió hacia otros campos como la poesía, pudiendo considerarse poetas cubistas Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars, Max Jacob. El cubismo subraya las estructuras autónomas del lenguaje, más allá de cualquier compromiso con la representación de una supuesta realidad externa al texto. Debería añadir que entre los latinoamericanos, José Lezama Lima es uno de los más cubistas importantes. Y este cubismo literario disocia y recombina diferentes segmentos verbales, trabajando con elementos discontinuos, como decía Carol hace un momento, simultáneos y no jerárquicos. Un ejemplo paradigmático de esta corriente es la obra de Gertrude Stein, quien emplea repetición de frases, tautologías y en especial cuidado autorreferencial del texto. Eso de tautologías corresponde a la matemática, ¿no, Carlos? Usted que es ingeniero. Sí. Y allá sí, en ese campo estoy muy lejano. A lo largo del siglo XX, el cubismo de Stein tuvo influencia, mucha influencia. Por ejemplo, en John Cage, Sí. que en su Lecture on Nothing, la lectura de la nada, pronunciada en 1949 en el Arts Club de Nueva York, escribe su texto según una lógica representativa, haciendo énfasis en la dimensión significante. Cage utiliza aquí la misma noción de juegos de repetición y en el mismo concepto minimal de Stein. Carol, ¿tenía alguna acotación ahí en ese punto? Sí, precisamente de pronto cuando hablas de John Cage, me acuerdo del poema que acabaste de leer, el del numérico, que maneja mucho concepto. Él trabajaba ese sistema de repetición de una manera fascinante y creo que lo plasmaste ahorita como con lo numérico. Allí estaba como inserto. Ya que hablan de repeticiones, por ejemplo en los poemas de Guillermo Apollinaire, él va encerrando las frases como si fueran cubitos, o sea, precisamente de ahí nace ese concepto de cubismo en el trabajo de Apollinaire. En este poema Alú vamos a escuchar un poco de ese cubismo literario. Sí. Llegó el invierno y ya he vuelto a ver los brotes. En las higueras, los cercados, amor, nosotros vamos hacia la paz. Esta primavera de guerra en que estamos bien. Aquí, escucha el grito de los hombres.
Un marino japonés se rasca el ojo izquierdo con el pulgar del pie derecho. Por el camino del exilio vienen los hijos de reyes. Mi corazón gira alrededor de ti como un colo, donde bailan jóvenes soldados serbios junto a una virgen dormida. El infante rubio da caza a sus ladillas bajo la lluvia. Un belga que se ha internado en los Países Bajos lee un periódico en el que hablan de mí. En el dique una reina observa espantada el campo de batalla. El enfermero cierra los ojos ante la horrible herida. El campanero ve caer el campanario como una pera madura. El capitán inglés cuyo barco naufraga fuma su última pipa de opio. Los hombres gritan, grito cara a la primavera de paz que va a venir. Escucha el grito de los hombres, pero yo grito cara a ti, mi Lu, eres mi paz, mi primavera. Tú eres mi querida Lu, la dicha que yo aguardo. Por ella nuestra dicha me preparo para la muerte. Por ella nuestra dicha sigo confiando en la vida. Por ella nuestra dicha luchan los ejércitos. Apuntamos utilizando un espejo sobre la infantería diezmada. Los obuses pasan como estrellas fugaces. Los prisioneros van en tropas dolientes y mi corazón tan solo late por ti, querida. Mi amor, mi Lu, mi arte, mi artillería. Se ve la separación de cada frase, los obuses, los prisioneros. Hace mucho uso de imágenes, ¿no? Unas imágenes no solo poéticas, sino está hablando como unas imágenes muy como representativas de... Pero siempre haciendo resaltar a Lu, su querida, su amada. De su amada. Sí. Sí. ¿Cree que la imagen puede hablar en la pintura o el título de la obra induce a la interpretación de la misma? ¿Y cómo interpreta el cubismo, Carol? Los títulos de las obras representativas para mí me parece que juegan un papel importante. De alguna manera, cuando tú haces que la imagen sea más que una línea, sea una expresión pictórica a nivel compositivo, también estamos hablando inclusive de las palabras. Las palabras pintan una narrativa muy distinta del contenido en sí o la idea de la obra. Cuando hablamos del cubismo estamos considerando como una primera vanguardia, ¿verdad? Ya que se rompe con el último como estatuto renacentista, vigente más o menos a principios del siglo XX. Se habla allí desde un cubismo en donde la perspectiva en los cuadros cubistas desaparece como lo tradicional, aparece un nuevo tipo de perspectiva. Estamos hablando de todas esas formas en donde se trata la naturaleza por medio de figuras geométricas, de fragmentaciones, de líneas, de superficies. Se adopta así la llamada como perspectiva múltiple. Creo en esta época se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano y se habla de una representación donde el mundo pasa a tener como un compromiso con la apariencia de las cosas, pero desde un punto de vista muy diferente, un punto de vista muy determinado. También en ellos aparece como al mismo tiempo un plano de vistas de una forma diferente de ver el objeto. Por ejemplo, se representa de frente y de perfil, es algo muy contundente en este momento. Por ejemplo, en un rostro humano la nariz está de perfil y el ojo de frente. Eso es un ejemplo muy básico, pero creo que dice a qué se refiere. Modifica totalmente la idea de superficie. Sí, los ángulos con que se ve... Sí, el observador. Es muy geométrico, ¿no? Además hay una sensación de profundidad muy fuerte. Los detalles se suprimen y a veces acaba representándose el objeto por un solo aspecto, no necesariamente con una cantidad de elementos. Por ejemplo, ocurre con los violines, que estábamos hablando ahorita insinuados no solo por la presencia de la cola misma del instrumento como tal, sino simplemente de pronto por un plano de ese elemento. Con planos muy básicos. Sí, el soporte de las cosas, correcto. Pero antes del cubismo se había formado el impresionismo, sí, definido inicialmente a partir del comentario despectivo de un crítico de arte, ¿no? Sí, llamado Louis Leroy, ante el cuadro de impresión de Sol naciente de Claude Monet. Sí. Este movimiento impresionista creo que ha sido uno de los más trascendental, más no el único, ¿no? Exclusivo. Sí, claro. Pero sí marca una pauta importante a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
Esto fue como en Europa y principalmente en Francia. ¿Qué caracterizaba este movimiento? Este movimiento intentaba plasmar la luz, la impresión visual y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que lo proyectaba. Es decir, si miramos un poquito ese tipo de obras, sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaban el momento de la luz, el instante en diferentes momentos del día. Entonces, eso era clave para ellos, estar 1, 3, 4, 5 horas en un solo lugar y reconocer cómo la luz era diferente en cada momento, en cada tiempo. Y ellos se la jugaron con esto y me parece que fue una gran apuesta. Más allá de las formas que subyacen como bajo lo que ya estaba instituido, fue clave para el desarrollo del arte posterior, me parece que fue de gran influencia. Surge el postimpresionismo y surgen nuevas vanguardias. Esas escuelas terminan y otras se contraponen, ¿no? Sí. Posteriormente, llevando la contraria de la otra. El impresionismo surgió como una reacción contra el realismo. Sí. Y se propuso en el terreno literario. Sí. Lo mismo en la pintura, registrando sensaciones, restaurando al mismo tiempo una nueva era imaginativa. Trataba también de suprimir el elemento intelectualista y reflexivo en literatura, haciendo que el escritor identificara con las cualidades del objeto observado. Una novela impresionista presenta a sus personajes en una serie de detalles, palabras, reacciones, gustos y preferencias que terminan por caracterizarlos para el lector, y trasladado a la pintura. Bueno, pues mira qué bonito cuando haces ese enlace, ahí vuelve y juega esta metáfora visual maravillosa del impresionismo desde la parte pictórica y el post versus el impresionismo desde la parte literaria. Dos cosas muy diferentes, porque de alguna manera se instauraron cada una como desde su propia narratividad y un lenguaje muy particular. El impresionismo literario, ya lo habías dicho, se inició en Francia, sí. Iniciado por los hermanos Goncourt, quienes publicaron numerosas novelas de este tipo y fundaron su famosa revista en 1856. Octave Mirbeau es el mejor ejemplo de la novela impresionista del fin de siglo. La obra de Marcel Proust, sí. Su constante tendencia a la evocación y a la captación del mundo de los sentidos, puede considerarse dentro de esta tendencia igualmente el teatro de Chekhov, en el que la historia y las motivaciones de los personajes se van revelando fragmentariamente y la trama se divide en varias subtramas. Ha sido considerado por algunos críticos dentro de este estilo y otros. A continuación, Jesús nos va a leer un poema de Marcel Proust. Lunes a la 1. La insensibilidad de la naturaleza toda. Parece así colmar de nuestros corazones el vacío, decepcionante juego de ciega materia, y el cielo y los ojos donde, victorioso y alternativamente herido, soñar parecía el amor. La forma de los cristales, el pigmento de las pupilas y el espesor del aire nos engaña sucesivamente, tratando de engañar nuestros dolores eternos con la naturaleza y la mujer y los ojos. Y la delicadeza del azul pálido es una mentira, y el cielo y en tus ojos. Definitivamente se nota que para pertenecer a esta corriente literaria utilizaban mucho los colores, igual que en la paleta de los pintores. Esa luz. Sí, la luz. ¿Y qué tal este otro de Marcel Proust? Pálidos como en las porcelanas preciosas, se ve el sueño de un mar opalino junto a Yuldo. Abril sonreiría en un fino canal de agua, dulcísima en el tono claro de las japonerías. Un pálido manzano deshojaría en este país. Está el adorable absurdo permitido, el delicado tesoro de sus amados pétalos. Centellearía encima un vuelo de falenas blancas, de un matiz exquisito y tierno de satén. En el cielo languidecerían las rosas matutinas.
Las luces de la mañana, de la tarde, sí, lo que ¿Te das dice Carol, se cuenta? notan las Era luces, Los diferentes matices. los matices. matices. y en la hora que el poeta elegía escribir, o en la mañana, o en la tarde, o al mediodía, o en la noche. Y la según. percepción me imagino que no sería la misma, Totalmente la diferente. sensación no sería la misma. Los impresionistas eran amigos de los escritores impresionistas, o sea, las circunstancias lo permiten que se unan. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del tinto, del aroma del tinto? Esa sensación que tú en la mañana con tu olfato percibes y te transporta y te lleva a un lugar, no es la misma en la tarde o en la noche cuando tú llegas a tu casa cansado, te transporta a otro momento y otro momento. Claro, a mí me gustaría estar a las 7 de la noche en este momento en Barichara con los faroles de las casas sin ningún cable de luz que me interrumpiera a ver las estrellas. Para mí sería un bizcocho. Voy a escribir ahí. Me imagino para los pintores en ese lugar Claro, claro. hecho de piedra. Y un saludo para nuestros habitantes de Barichara. Los Pueblo muy impresionistas utilizaban mucho pintar al aire libre. Sí, era inicialmente surge eso como una propuesta de ruptura, porque el pintor era un pintor de estudio y aquí entramos que no, hay que salirnos y buscar otros espacios. Eso fue inicialmente como una resistencia, surge como una especie de resistencia en esa época. Claro. Sí, sí. Más bien, no como ocurrió en Francia, pero aquí lo vamos a hacer con la palabra. Matemos la palabra con un poema surrealista de André Breton en la voz de Carol Peña. André Breton, wow. Dice, la última recogida. La carta que espero viaja del incógnito en un sobre. La estampilla la cubre y la tiende. Esta estampilla está sellada por el zodiaco. Se hace mucho esfuerzo para descifrar mi nombre en su festón. Cuando me alcance el sol se habrá vuelto frío. Habrá escombros en la plácida, entre los cuales se distinguirá mi decisión, semejante a una rueda de ardillas. La abriré con un golpe seco de remo y me dispondré a leer, lo que no dejará de provocar una aglomeración de la gente. No me detendré, las palabras jamás odiadas desaparecerán. Será una llamarada y lucirán en una jaula suspendida en el árbol de las adivinanzas. La carta que espero tendrá el color de los veleros extintos, pero las noticias que me traerán sus formas de rocío, reencontraré en esas formas todo lo que he perdido. Esas luces que merecen las cosas irreales, esos animales de metamorfosis que me han vuelto razonable. Esas piedras lanzadas para perderme a mí misma. ¿Cuán mínimas son las dimensiones de la carta que espero? Con tal que no se pierdan las partículas del veneno. Muy diferente el surrealismo ya al impresionismo. Vale, impresionante. Sí, ya Aún en entramos- lo literario. Claro, entramos ya en una etapa diferente. Habla de una carta que espero tendrá el color de los veleros. Más de imaginación Más de que imaginación. Uno supone que más bien un sobre podría traer un aroma. un Sí. aroma, como Sí, en los no un color, impresionistas, sí. y no un color de No. velero, Color de velero. Y- extinto. sí, O sea, además el como de velero. naufragio. Sí, el velero está, por decirlo así, como sufrido el embate de la sal marina y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Se demoró 3 meses en llegar la carta, por lo menos. Bueno, Y yo quisiera atreverme a leer un cuadro de Marc Chagall, Ah, otro otro representante del surrealista, sí. surrealismo. Compongo el eje central del cuadro. Bajo los remolinos de la vida y cruzo las dos partes del vuelo. Te persigo de espaldas al beso. Soy Marc Chagall, autor del cuadro y con el sueño de mi nombre. Casi puesto ahí en la ventana ese sueño. Se trata como de una escena de amor, ¿no? Con Mar envolviendo en su velo como a la joven bella. y tú la interpretas. Sí, un envolvimiento en la que se acerca y murmura algo al oído, ¿no? Acaba como de recibir de su joven amante un ramo de flores, él se lo ha regalado como por su cumpleaños. Ese cuadro tiene su historia. Pocos objetos llenan como esa estancia, ¿no? Aún encontramos infinidad de detalles que hacen que la vista como que se vaya y venga dentro del cuadro continuamente.
Sobre la mesa roja y el tapete azul, el bolsillo de la bella, un plato y un vaso, el pastel listo para ser cortado. No tiene velas, obedeciendo este detalle a la falta de tradición en la obra. Este pueblo ruso natal donde la pareja se inserta dentro del contexto de la misma obra, nos remonta como a observar los motivos geométricos y esas pequeñas flores. También se observa como un cuadro en donde la mesa está cubierta por un alargado tapete rameado y una pequeña banqueta circular tapizada en negro. Detrás de esta mesa se abre como una ventana adornada con una pequeña cortina, desde la que se ve una calle del pueblo con la iglesia. La parte derecha tiene una apertura para poder airear la habitación. Fíjese todo lo que está contando esta obra con todos esos pequeños detalles. La que podemos observar sobre un mantón izquierdo, vemos una escalera de emergencia. Cada una de las aberturas al exterior muestran diferentes momentos de la luz, en la que hay sobre la mesa casi una noche, mientras que en el resto de los objetos hay una luz que nos podría decir ahí hay un día. Toda esa representación de movimiento, de luz, de objetos superpuestos, de alguna manera nos hacen ver cómo este momento de esta corriente pictórica está inserta como en elementos oníricos de sueño que quieren contarnos cosas que de pronto están muy ocultas. Y ese personaje que utilizó por primera vez el ramo de flores, me le quito el sombrero porque creo que ha tenido muy buenos resultados el regalar un ramo de flores, ¿no? ¿Cierto? ¿Tú has recibido algunos ramos de flores, no, Caro? No he recibido nunca un ramo de flores. Sí, aquí estamos esperando en Expresión Estéreo. Ah, carambas, un ramo de quien flores. Quien envíe un ramo de flores para Carol Peña en este momento, antes de las 12, se lleva 2 libros de poemas. Ah, carambas. ¿Ah? Eso van a llegar en cantidad. Vamos a ver. Y es que no hemos subido la foto a Instagram para motivar. Aparte de la guerra por las imágenes con que nos deleitaron aquí, Dalí es tal vez uno de los artistas más representativos del surrealismo. Fue un artista español que se convirtió en uno de los más famosos pintores del siglo XX. Un artista extremadamente imaginativo, narcisista, megalomaníaco, obsesionado consigo mismo y colérico por añadidura. Le gustaba atraer la atención pública, creía en sí mismo y en sus habilidades. Por el solo bigote como que le gustaba llamar la atención. Considerado como un artista neurótico, perverso y loco, pero nada de esto le molestaba en lo más mínimo, le resbalaba. Dalí en sus obras se mostraba ideas que lo obsesionaron durante toda su vida. Ellas eran el paso del tiempo o la inmortalidad. Carol, ya sintetizarían ya el elixir de la inmortalidad, de la larga vida. Dalí era más conocido por su trabajo surrealista, ¿no? Caracterizado por extrañas imágenes. Esa era como una característica muy fundamental de esa obra que él realizaba. Era obsesionado tenía una obsesión sobre el sexo. En la parte erótica para él era muy, muy contundente en sus representaciones. Él pintó mucho a la esposa, ¿no? Sí. Le gustaban las caderas anchas, sí. Claro, pero lo importante en Dalí también eran las metamorfosis, ¿no, Carlos? Yo lo que analizaría es que toda esa puesta en escena de él como personaje, en su connotación física, en su contextura, en su forma de vestir, todo eso jugaba un papel importante como en el reflejo del inconsciente también en su obra. De ese inconsciente, ¿no? Y sí, claro, pero yo creo que lo más característico de él, bueno, hablando de ese inconsciente, creo que eso era un elemento muy característico en los trazos de sus composiciones. Este es un arte donde tratamos de mostrar lo inconsciente de aquel ser que juega como con eso sin sentido, como con ese delirio propio del mundo de los sueños. Entonces creo que es lo más característico del artista, ¿no? Hay una obra de Dalí, tal vez la más conocida de todas, que se llama La persistencia de la memoria, donde hay 3 relojes blandos y uno rígido. Sí. El rígido se encuentra boca abajo, sí, y no deja ver el tiempo. Los blandos tenían 2 horas diferentes, que daban a entender la relatividad del tiempo. Dalí decía que el tiempo es personal.
Para Dalí los relojes representaban la memoria que en algún momento de tu vida se acaba. Todo lo que perdura es solo el paisaje, así como es la obra de Dalí. ¿Qué nos puede decir de ese cuadro, Caro? Bueno, yo creo que tocaste un elemento muy importante, la memoria y la noción de tiempo. Me parece muy, muy contundente la forma como el artista de alguna manera retoma estos dos elementos y cómo lo enlaza con el elemento, con esa subjetividad muy particular de él. De hecho, yo creo que toda la obra de Dalí, como lo más insistente, como a nivel pictórico, a nivel compositivo, es el manejo del tiempo desde una dimensión diferente. Y el manejo de eso que se ha olvidado, de eso que está allí oculto, veo que de alguna manera trata de volver a recoger, como en ese juego de que, oye, acuérdate, allí hay una historia, allí hay algo que hay que contar, hay algo oculto que hay que descifrar. Existencialista también un poco lo de los relojes, ¿no? La angustia por el tiempo, a mí también me conmueve mucho. Nos acordamos de César Vallejo cuando hicimos el trabajo sobre César, que tenía dos cárceles, la física y la del tiempo. Por eso en el poema empieza tiempo, repitiendo la palabra muy fuertemente y en mayúscula. Y que fíjate que ahí es una imagen narrativa, una imagen muy poética, y en su obra es una imagen que insiste mucho como en eso, pero desde lo plástico, ¿no? Caro, ¿los recursos técnicos son importantes en la formación de un artista plástico o crees que la técnica mata la creatividad? Como suele decirse con los poetas, que algunos dicen no es bueno asistir a talleres, otros dicen lo contrario. Bueno, la creatividad no se enseña, sino que se estimula mediante la interacción positiva, el cuestionamiento, la exposición a estímulos y entornos como que lo favorezcan. Y esto sirve tanto para niños como para adultos, para individuos y para grupos, en la escuela, en la universidad o en la empresa. Yo creo que la creatividad no solo sirve para la expresión artística y científica, sirve también para innovar en productos, en servicios, en formas de gestión, para resolver conflictos, para negociar, para encontrar un empleo, para emprender como nuevos retos, descubrir oportunidades. Fíjate, esto es pensar en lo positivo, comunicar mejor y disfrutar la vida. Entonces yo pienso que la creatividad surge de todos estos aspectos. No es la escuela la que asfixia la creatividad. Yo pienso que la educación burocrática, fosilizada, los métodos tradicionales y los profesores rígidos son los que aplacan esa creatividad. Hay que estimularla. O le enfocan por un determinado camino y no le dan la libertad. Le dice, tiene que ser así. Correcto. Y entonces de pronto eso detiene la creatividad un poco. Sí. Por más de que avance la ciencia, yo no creo que vayan a inventar inyecciones para estimular la creatividad. Hay que estimularla. No. Recordé una frase de Albert Einstein, comillas, si la educación te parece cara, prueba a ignorarla, cierra comillas. Se dice que Ernesto Cardenal es inventor y recreador de un arte pop en la literatura y toma imágenes de personajes populares de los medios de comunicación y lo convierte en precursor de la corriente artística postmoderna. Por ejemplo, en Salmos de Ernesto Cardenal: bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mitines, ni se sienta en la mesa con los gángsters, ni con los generales en el consejo de guerra. Utilizaba imágenes religiosas también. Palabra, ahí hizo como un plagio en la Biblia, ¿no? Sí. Y mira que hay otro poema que se llama Oración por Marilyn Monroe. De Ernesto Cardenal. De Ernesto Cardenal. Sí. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra como Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años, y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar. Y ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como una astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo,
y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Marilyn Monroe era una mujer muy hermosa, tal vez en la imagen más y no sé, del cine. supongo yo que como primero fue Andy Warhol cuando hizo la imagen de Marilyn Monroe. Sí, entonces seguramente tomó a Marilyn Monroe para hacer lo mismo con el arte Poe en la Y le literatura. dieron madera a Marilyn Monroe. Mira, momento. qué metáfora visual tan bonita, ¿no? Igual, de alguna manera, el arte Poe está comúnmente como interpretado como una reacción a eso que estaba dominando a nivel de expresionismo abstracto, ¿no? De cualquier forma, el arte pop también es como la continuación de esos aspectos de un expresionismo, pero de una manera en la que las posibilidades de hacer arte se volvían como, le daban como una nueva proporción, una extensión, un repudio al dadaísmo como muy vigente en esa época. Eso lo vemos desde lo Como pictórico. tenía su cierta trascendencia de los alemanes, entonces como que querían cortar con el dadaísmo un poco, Sí, ¿no? sí. Cerrarles la puerta por Pero su influencia. sí, claro, aunque ese arte pues reemplazaba los impulsos destructivos, satíricos, anárquicos, como de ese movimiento que estaba muy vigente en esa época, precisamente porque la época lo estaba como generando, una época de muchas confrontaciones bélicas, ¿no? Entre los artistas considerados como precursores de este movimiento pop también estaba Duchamp, estaba Ray, Ernst, habían varios que creo que bastante importantes en este momento. El movimiento como tal surgió a mediados de los años de 1950 en el Reino Unido y a finales de los años de 1950 se como que se instituyó en Estados Unidos. Varios motivantes como que lo impulsaron en este contexto, como unidos al marco del regreso del dibujo del tipo Harriet, traducido como dibujo de contornos nítidos, ¿no? Y del arte representacional como una respuesta como a esos artistas que utilizaban la realidad mundana, impersonal, la ironía, como la parodia, para contrarrestar como el simbolismo, lo personal del expresionismo abstracto que estaba muy vigente anteriormente, ¿no? En el graffiti, la ilustración digital y la manga, al igual que en el hiperrealismo, ya entramos al siglo XXI. Sí, ya nos transportamos. Este siglo XXI, ¿no? Sí, sí, sí. Banksy utiliza su arte urbano callejero, graffiti, Sí. para promover visiones distintas a las de los grandes medios de comunicación. Esta intención política detrás de su llamado daño criminal puede estar influida por los ad jammers, movimiento que deformaba imágenes de anuncios publicitarios para cambiar el mensaje. Aquí precisamente es un pintor o una pintora o un colectivo de artistas. No se sabe. O sea, de alguna manera está instituido en de esas maneras. Es un loco, un genio, un rebelde, un calculador. Alguien que sabe cómo hacerle el juego a los poderosos del mundo del arte, a quienes usa para como su beneficio propio, un artista que solo busca fama y dinero, pero todo eso de alguna manera depende de a quién se le pregunte, ¿no? Por eso no los instituimos como nadie lo sabe con certeza, pero lo que se puede discutir es que apenas con unas latas de aerosol el hombre transformaba oscuros callejones en exitosas atracciones turísticas. Su presencia en cualquier metrópolis hace que un día ordinario se transforme en una búsqueda de un tesoro. Es maravilloso. Es uno de los artistas más buscados del mundo, aunque el más difícil de encontrar. La historia dice que Bansky, esto lo leíamos, que comenzó su carrera en la década de los 90 más o menos, en Bristol, conocida como la capital mundial del graffiti. Entonces era parte de un colectivo de artistas que pensaban sus ideas intentando plasmar como sus obras sin ser arrestados como por delitos de vandalismo, ¿no?
porque fíjate que esa práctica artística está muy instituida muy marcada, como por la persecución, porque no es muy aceptada en muchas partes. La leyenda cuenta que fue entonces mientras que intentaba como buscar formas de trabajar más rápido que la policía cuando Bransky adoptó su clásica técnica de stencil. O sea, fíjese que ahí surgió una nueva técnica, pero a partir de la inmediatez, la necesidad de salir corriendo lo llevó como a generar una nueva propuesta. Trabajar como con moldes, ¿no? Sí, un stencil. Sí, correcto. De calcado, le abrían los huecos y pinte, bótalo y corra. Sí. ¿Qué más te cuento Así de él? trabajan quienes hacen los avisos para comidas rápidas y todo eso. Bueno, es un poco más profundo porque los críticos de arte que analizaban cada una de sus obras con el interés, quien observa a un Picasso, a un Matisse, fuera de los como de fuera del museo, fuera de todos esos espacios, afirman que lo diferencia de todos los demás es su singular estilo, que combina humor, sarcasmo, imágenes logradas y mensajes políticos de alto impacto. Y esto rompe totalmente porque las obras de arte son intocables. Uno entra a la exposición y dice, no tocar, poquito más y le coloca, no la mire. ¿Sí? Entonces, estas que están expuestas a la intemperie. Sacar el arte a la calle. Sí, y arriesgadas a que venga otro grafitero y encima llegue... Haga una de menos importancia. Ya. Fíjense que ahí la metáfora visual cobra un nuevo sentido, ¿no? Entra como en el terreno de interacción con el tiempo, con el espacio, con el contexto, con ese transeúnte del común, el espacio de socialización de la obra cambia y se inserta en otros lugares diferentes al museo. Sí, claro. Y Carol Peña sería capaz de hacer graffiti, pero con la idea de que le toque salir corriendo con un policía detrás. Pues una pregunta un poco curiosa, ¿no? De hecho, considero que sí es una práctica de un respeto impresionante. Veo que ahorita hay unos colectivos de grafiteros aquí en Bogotá, sobre todo, maravillosos, que han instituido unas prácticas inclusive concertadas ahora con la misma alcaldía. O sea, ya no es el grafite, o sea, eso me parece tan importante. Ricardo planteaba como una iniciativa de pintar en los almacenes, sí, las rejas que sí permitieran los de los almacenes, sí, hacer graffiti sobre ellas para convertirlas en obras de arte. Porque las rejas de día no se ven. No. Sí, pero por la noche quedan expuestas unas obras magistrales, ¿no? Pero yo quiero hacer una alusión muy importante a cómo esa metáfora visual que tiene el graffiti ahora inserta en un nuevo contexto, ha hecho que la gente empiece a cultivarse en torno a lo que quiere transmitir un graffiti como tal. Vuelvo y recalco, hay colectivos de grafiteros que se están movilizando de tal manera que están generando que se genere una especie de cultura visual en torno a la apreciación del graffiti, y ahora lo concertan para que hayan espacios para trabajar grafitis que se vuelvan sean para patrimonio de la ciudad, y eso es súper importante. Eso es muy importante, sí. Pero tú tienes una habilidad para... Dos preguntas que no me has contestado. ¿Cuál? De fondo. ¿Cuál? La primera es, ¿cuáles son sus motivaciones para pintar? Una, o sea, ¿qué es lo que te inspira? Y la otra es, si tú harías grafitis sabiendo que hay una patrulla detrás tuyo. Creo que no, nunca haría, voy a empezar con la segunda, creo que nunca lo haría porque yo siento que el arte como tal, como vehículo expresivo, requiere su espacio y su momento, y no es simplemente a llegar y generar un trazo porque sí, y va a estar inmerso en una situación en la que no va a permitir que realmente comunique algo de ese sujeto que está allí en un acto creativo. Entonces creo que no lo haría. Y se puede exponer hasta la vida en ciertas circunstancias. Y no tanto como pasó eso, con el chico chico en Estados Unidos, que también fue lo mataron por estar en una práctica. Pero bueno, la segunda y la primera con respecto a qué cosas me motivan, definitivamente el encuentro con el origen
mismo de una subjetividad personal, ¿no? Y no solo mía, sino poner al encuentro eso con otras personas, otros Carlitos, niños. me permite, es que como no habíamos colocado un ejemplo de graffiti porque hoy no está Ricardo, No está me gusta, Ricardo. ayer me había comentado de uno que había hecho, entonces para No, pues, dejar en el aire que es un graffiti poético, Yo estaba haciendo, era un aforismo. pero es más o menos Más similar. o menos, ¿no? Uno que hice es, la hipocresía es un grueso cristal que no soportaría el tiempo. Y el otro es, un reflejo no es otra cosa que otra perspectiva de la realidad. Nos hace falta por tocar el hiperrealismo, que es Sí, otra pero de las corrientes, pero ya el ya tiempo se el nos tiempo acabó. Se nos acaba y le damos agradecimientos a Karen Peña, artista plástica, docente de Estado, trabaja Sí. con el Distrito Capital, con la Secretaría de Educación, coordinadora artística de la Fundación Sanar, egresada de la Universidad de La Sabana, con posgrados en la pedagógica y haciendo nuevos estudios de historia del arte. Y un agradecimiento a Jesús por haber venido, habernos compartido su experiencia significativa en esto de la enfermedad. Nelson, gracias por su trabajo aquí en la producción. A ustedes por invitarme, muy feliz de estar acá. Carlos Camilo y a los oyentes. Muchas gracias y gracias a Carol, de verdad, No, por compartir bonita estos oportunidad y conceptos. gracias. Y que les habla Carlos Acosta. Se despide de esta amable audiencia. Los dejamos con Expresión Estéreo, la radio que te acompaña.